Hola y bienvenidos a un vídeo más de la Escuela Online de Ediciones Musicales. En este caso vamos a ver un vídeo sobre cómo hacer los ajustes globales de paginación en Finale. Utilizaremos Finale 26 y bueno, en prácticamente todas las versiones es parecido, no ha cambiado mucho este sistema de paginación, que además es muy completo. En este caso veremos los ajustes globales y dejaremos para otros vídeos ajustes más específicos de cada parte de la partitura. Aprovecho a comentaros que si no estáis suscritos al canal os podéis suscribir haciendo clic en el botón de suscribir que tenéis justo debajo y dándole a la campanita para que cuando haya nuevos materiales estéis avisados y los podáis consultar rápidamente. Bueno, pues empezamos. Estamos aquí con la pantalla de inicio, de la ventana de inicio de Finale, y vamos a ir al asistente y la paginación realmente empieza aquí, porque aquí tenemos ya para escoger tamaños de página. Para la partitura, bueno, en vez del letter pues es el papel que se suele utilizar en Norteamérica o en América en general. Y bueno, aquí en Europa voy a escoger el A4, que es el que más comúnmente utilizamos. Le voy a decir que lo va a hacer en horizontal, por ejemplo. Y para las partes o partichelas, bueno, le voy a decir a 4, bueno, lo voy a dejar así y luego más adelante, si quiero, se cambia. Voy a utilizar una plantilla de cuarteto de cuerda. Le doy a siguiente, siguiente. Bueno, aquí para luego ver cómo queda esta parte voy a poner mi email y así lo utilizaremos como pie de página. Siguiente. Aquí lo único que lo voy a hacer es decirle que voy a utilizar 50 compases y le doy a finalizar. Bueno, lo primero que voy a hacer es poner 5 compases por sistema y así pues tendré 10 sistemas. Bueno, ya veis que la paginación pues es bastante desigual. Esto os puede pasar cuando ponéis una partichela, aunque sea una partitura, aunque sea del asistente, y luego movéis el número de compases por línea, pues puede variar, puede pasar estas cosas. Bueno, vamos a ver cómo hacer ajustes globales para esta partitura. Vale, vamos a empezar yendo al menú documento. En el menú documento tenemos formato de página, partitura y partes. En este caso vamos a utilizar en este vídeo partitura. Los ajustes que hay en partes son iguales, lo único que afectarán a las partichelas en vez de la partitura original. Bueno, vamos a ver esta columna de aquí de la izquierda. Lo primero, ya veis que de aquí podría volver a cambiar el tamaño de página. Es importante siempre utilizar el tamaño de página adecuado a la impresión que vamos a hacer. Estos números de aquí, bueno, primero, unidades. Ya veis que yo trabajo normalmente en Netpush. Podéis trabajar en cualquier medida de estas. Ya veis que normalmente trabajando en otras medidas pues suele haber muchos decimales y bueno, yo por eso trabajo en Netpush porque los números son como más redondos. Aquí si utilizamos un tamaño personalizado, pues lógicamente le tendremos que poner la anchura y la altura del papel, simplemente. Orientación, bueno, le habíamos puesto horizontal, voy a salir con horizontal. Y aquí ya tenemos lo primero realmente importante. Escalar página al 100%. Bueno, lo voy a dejar al 100%. Esto si quisiéramos hacer música más pequeña, pues simplemente pondríamos un número más pequeño y música más grande, pues un número más grande. Pero hay que tener en cuenta esto de aquí. Dos casillas. La altura del pentagrama y escalar el sistema. La altura del pentagrama pues es físicamente la altura que hay desde la línea inferior a la línea superior. Entonces con esta casilla de aquí lo podemos hacer más ancho o menos ancho. Y escalar el sistema es que todo lo que es un sistema en vertical sea más ancho o menos ancho. Finale considera el 100%, bueno, entre estas dos casillas hay, digamos, un tanto por ciento, que es en este caso el 77%. Finale considera que es el 100% si yo pongo en la altura de pentagrama 96 y en la escalar sistema el 100%. Bueno, vamos a ver cómo queda. Al darle a aceptar, bueno, seguro que sabéis que en Finale no pasa nada. Si voy a la herramienta de maquetación de página, Page Layout, voy aquí y le digo redefinir páginas, todas las páginas.
Bueno, ya veis que al 100% pues es más grande, lógicamente, que lo que tenía antes, que era un 77%. Bueno, vamos a ver, voy a volver a la misma página, aquí, y lo que voy a hacer es ponerle altura del pentagrama 80, o sea, va a ser un pentagrama más pequeño, y además el escalado va a ser del 90, con lo que me da un 75%. Lo vamos a ver cómo queda. Lo mismo, tendré que hacer lo mismo para verlo. Bien, así de esta manera ya veis que me entran dos por sistema y ahora ya veis que los tengo todos igualados. No es la posición ideal, pero bueno, por lo menos están igualados. Vamos ahora con los márgenes de sistema. Los márgenes de sistema son, pues el margen superior será esta distancia que hay aquí entre esta línea y la línea superior. Margen inferior será entre la línea inferior y la línea del margen de sistema, y lo mismo pasará en el derecho y en el izquierdo. Bueno, vamos a ir al mismo sitio y ya veis que en márgenes de sistema izquierdo y derecho pone 0, por eso coincide el margen de sistema con, digamos, las barras de compás. El superior ya veis que pone 68. Bueno, 68 pues será el netbus, la distancia que hay entre la quinta línea del pentagrama y la raya esta del sistema. Y abajo hay 104, que corresponde pues a la distancia que hay entre la línea inferior de este pentagrama y la línea de sistema. Bueno, estos ajustes normalmente se suelen utilizar desde el sistema 2, ya veis que aquí tenemos los números de sistema, el 3, el 4, en adelante. ¿Por qué? Porque el primer sistema tiene aquí unos ajustes particulares. Generalmente el primer sistema, como tiene títulos y otros textos, pues bueno, hay que ponerle aquí un espaciado de distinto y bueno, ya lo veremos luego. Aquí debajo tenemos una casilla que pone distancia entre sistemas. La distancia entre sistemas es pues la distancia que hay entre la línea inferior del sistema de arriba y la línea superior del sistema de abajo. Por ejemplo, si yo pongo 150, vamos a ver cómo afecta. Ya veis que con esta distancia, que es esta distancia, estos son 150, vale, estas páginas podrían quedar más o menos bien, pero en la primera página no cabe todo este sistema más los 150 para que entren dentro de esta página. Por ejemplo, si yo pongo otro número, como pudiera ser, por ejemplo, un número más pequeño, ¿no? Tendría que poner, pues por ejemplo, 100. Lo mismo, redefino todas las páginas. Ya veis que ha cambiado la distribución. Ahora la música, en vez de estar tan abajo, está más arriba. Podríamos incluso ajustar un poco más y hacer que más o menos esta distancia sea igual, parecida a esta. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para eso? Pues aquí, en la misma casilla que habíamos puesto 100, aquí le voy a poner 120 y vemos cómo queda. Vale, ahora queda más igualado. Esta distancia, esta y esta, pues quedan más igualadas. Y ya veis que, como estoy redefiniendo todas las páginas, pues me va todas a la vez. Volvemos aquí a esta página. Y veis que los datos son 362, que será desde la línea superior hasta aquí. 144, que es desde el margen de la página hasta donde empieza el sistema. Y luego 0 quiere decir que el sistema empieza justo en el margen. Bueno, vamos a jugar un poco con estos números. Por ejemplo, para que a mí me quepa otro sistema aquí abajo, lógicamente esto lo podría echar un poco más para arriba. Entonces, en vez de 362, le voy a poner pues 250. Y vamos a ver cómo queda. Bueno, al poner 250 ya veis que el sistema 2 pues, se puede acomodar aquí. ¿Qué es lo que nos pasa? Bueno, pues que tendremos problemas igual con los textos que hay aquí arriba. Bueno, también es verdad que los podemos subir un poco. Incluso este lo podemos acercar un poco y este también. Luego tendríamos que jugar con los tamaños de texto y estas cosas, ¿verdad? Y así os quedaría mejor. Bueno, vamos a suponer que así ya está bien. Y vamos a ver más cosas.
primero voy a cambiar los atributos del copyright. Para eso voy a la herramienta de texto, botón derecho, editar atributos de marco y le voy a decir que me aparezcan todas las páginas, así lo veré en todas, y le voy a dar de margen 0. Vale, así ya veis que lo tengo en todas y me puedo hacer mejor idea de cómo quedan maquetadas unas páginas con las otras. Bien, vamos a ir otra vez a la pantalla esta y vamos a seguir con los datos estos. Los siguientes datos que aparece son los márgenes de página izquierda. ¿Por qué están solo activados estos? Porque para activar los de la página derecha tendría que activar páginas opuestas. ¿Cuándo se hace esto? Cuando queremos hacer un libro y entonces al abrir el libro siempre en la parte del lomo se pierde un espacio. Entonces ahí normalmente las páginas izquierdas tienen más grande el margen derecho y las páginas derechas tienen más grande el margen izquierdo. Pero bueno, normalmente como solemos imprimir en impresoras que no hacen libros, pues lo voy a dejar desactivado. Bien, estos son los números que vienen. Aquí, bueno, a mí me suele gustar poner siempre un número, primero, que sea mayor que el mínimo margen que tenga la impresora. Y esto es importante porque yo sé que entonces todo lo que esté dentro de los márgenes de página se va a imprimir con seguridad. Entonces hay que consultar el manual de cada impresora que utilicemos y ver qué márgenes hay. Normalmente el margen inferior suele ser el más grande, entonces normalmente con mirar el margen inferior, si ponemos luego en todos ese, es suficiente. Y luego también me suele gustar que efectivamente quede un poco de blanco suficiente por los 4 lados de la página, porque eso hace que la página sea más visible, se lea mejor. Si ponemos todo muy al borde, no suele ser buena cosa. Entonces yo suelo utilizar unos números muy fáciles, por eso utilizo Edpush y así me acuerdo muy fácil, y es 150. Utilizo 150 Edpush para los 4 márgenes. Le voy a dar a aceptar y vamos a ir aquí con la herramienta de paginación a redefinir las páginas. Bien, bueno, ya veis que además, bueno, ya os he dicho que esto ya lo tenía calculado, ya veis que justo digamos el copyright o el texto de aquí abajo pues me encaja perfectamente. Aquí por ejemplo, pues bueno, podría hacer cambios, pero esto lo veremos cuando hagamos cambios más individuales. De momento en este vídeo vamos a ver los cambios, los ajustes globales. Bien, más cosas que podemos ver aquí. Vamos a arreglar los márgenes izquierdos para que los nombres de instrumentos estén dentro de las líneas de margen de página, que yo sé que así seguro que se imprimen. Bueno, para ello vamos otra vez a la misma página, aquí, y en márgenes izquierdos primero vamos a hacer de todos menos del primero. Vale. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El margen izquierdo que pone 0, pues le tendremos que poner un número más grande. Si por ejemplo ponemos 200, vamos a ver qué ocurre. Bueno, está bien, pero podríamos todavía rascar un poco de sitio, porque el sitio luego es importante porque la música luego la podemos espaciar mejor, ¿eh? Entonces, bueno, sabemos que hasta la línea no pasa nada, incluso aunque fuera un poco más de la línea tampoco. Pero bueno, pues voy a cambiar el número para ajustarlo mejor. Y en vez de 200, si por ejemplo pongo 120, bueno, aquí ya veis que con 120 me voy ya bastante hacia la izquierda. Bueno, pues voy a hacer una cosa media, pues le voy a poner 160. Formato de página, partitura. Y aquí le voy a poner 160 y vamos a ver cómo queda. Bien, vale, ahí el violín segundo prácticamente queda sobre la raya y así optimizo el espacio que hay para la música. Y luego, claro, ya veis que estoy siempre cambiando todas las páginas, entonces me cambia todo a la vez. Ahora voy a modificar este de aquí, con el mismo criterio.
Entonces voy a formato de página, partitura, y es esta casilla la que tendría que cambiar. Bueno, le voy a poner, por ejemplo, 280. Redefino todas las páginas. Y vale, bueno, pues lo podríamos dejar así mismo y ya está, ¿eh? Ya veis que aquí, si el nombre fuera un poco más largo, pues también cabría. Bueno, esto hay que calcular tanto la longitud de los nombres como el tipo de partitura. Aquí ya hay muchas variantes, lógicamente, y ya está. Bueno, lo voy a dejar así. Hay una casilla que todavía no hemos visto dentro de esta ventana, que es esta de aquí abajo, margen superior de la primera página, y es un espacio extra que podemos hacer aquí arriba. Por ejemplo, si yo la activo, le voy a poner un número grande para exagerarlo y verlo fácil, 500. Le doy a aceptar y aplico los cambios. Ya veis, estos serán los 500, estos que he puesto extras, ¿eh? Que bueno, esto puede venir bien, pues yo que sé, pues para poner una imagen o textos o lo que sea, ¿eh? Vale, le voy a hacer deshacer o undo, vale, para dejarlo así. Y bueno, estos son, ya veis que en esta ventana, que son los ajustes globales de la partitura, pues ya hemos visto todos los ajustes. Bueno, este lo voy a poner en 0 para que no tenga errores. Y entonces, pues bueno, estos son los ajustes globales y esto es siempre lo primero que hay que hacer, ¿eh? En el siguiente vídeo ya veremos ajustes más particulares, por ejemplo, este sistema podemos hacer que quede exactamente a la misma altura que este, o cosas así más, digamos, detalles más finos, y bueno, veremos muchísimas más cosas porque se pueden hacer muchas más cosas. Bueno, pues esto es todo por este vídeo de la Escuela Online de Ediciones Musicales. Espero que lo encontréis interesante y os recuerdo que si no estáis suscritos os podéis suscribir haciendo clic en el botón que tenéis debajo que pone suscribir y darle a la campanita para que cuando haya nuevos vídeos os avisen y así los podáis ver inmediatamente. Bueno, pues un saludo a todo el mundo y hasta el próximo vídeo.